Vamos ahora con la noticia mundial del día. Joe Biden finalmente tiró la toalla. El presidente de Estados Unidos no irá a la reelección y está pidiendo a su partido que apoye a la actual vicepresidenta Kamala Harris. Un terremoto político que está en pleno desarrollo en estos momentos. Vamos a conversarlo junto a Soledad Agüero. Sole, buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Ya habíamos visto cómo en la semana se habían sumado más congresistas a los pedidos que le exigían a Joe Biden que bajara su candidatura. Había aumentado los rumores, además, que aseguraban que Joe Biden ya era consciente que tenía pocas posibilidades de vencer a Donald Trump y por lo tanto lo que ocurrió hoy no es sorpresa, pero sí varios estaban preguntando en qué momento iba a ser. Había algunas versiones que decían que este domingo se podría concretar su renuncia a la candidatura presidencial, pero otros creían que podía ser la próxima semana después de la visita que va a hacer el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a Estados Unidos a partir de mañana. Lo cierto es que con este anuncio Joe Biden se convierte en el primer presidente de Estados Unidos que no va a la reelección desde 1968 con Lyndon Johnson, lo que abre ahora, Daniel, un escenario incierto donde si bien él ya le entregó su respaldo a su vicepresidenta Kamala Harris, todavía estamos ahí a la espera de si va a salir algún nombre que pueda desafiar su candidatura en la convención del Partido Demócrata que se va a iniciar en menos de un mes, el 19 de agosto en Chicago. Claro, ahora son horas frenéticas en Estados Unidos. Por un lado, Kamala Harris está intentando solidificar al partido en torno a su candidatura, una coronación, como se ha dicho, es decir, que no haya competencia interna, sino que ella sea simplemente la candidata. Ha recibido ya apoyos muy importantes en estas horas, partiendo por el matrimonio Clinton. Hillary y Bill Clinton ya le han dado su apoyo, además incluso de algunos que asomaban como eventuales competidores y que ya han dicho que creen que Kamala Harris tiene que ser la candidata. Pero también hay otros dentro del Partido Demócrata que creen que esto tiene que haber algún nivel de competencia y por lo tanto tiene que haber algún procedimiento que permita que otros candidatos también puedan competir en este mes que queda antes de la convención. Entonces, lo que va a pasar en las próximas horas, Sole, es fundamental, es decisivo para ver si Kamala Harris logra que todo el partido finalmente lo apoye de una manera unitaria para enfrentar a Donald Trump o si se abre algún tipo de competencia todavía en estas semanas. Claro, todavía hay voces prominentes dentro del partido que no han salido a respaldar explícitamente a Kamala Harris, como es el caso del expresidente Barack Obama, que hizo un llamado ahí al Partido Demócrata a fijar reglas claras de cara a lo que va a ser la convención de agosto, o también la ex líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que para muchos fue la artífice detrás de todas las presiones y de las filtraciones a la prensa que hubo en los días previos a que Joe Biden presentara su renuncia. Tú lo decías, hay también otros nombres que han estado circulando desde que comenzaron ahí los primeros rumores sobre el retiro de la candidatura de Joe Biden, principalmente gobernadores de algunos estados, no tan conocidos como lo es Kamala Harris, y ya la mayoría de ellos ha dicho que va a respaldar la candidatura de Kamala Harris a la presidencia. Ella misma, después de que Joe Biden le expresara su apoyo con un mensaje en su cuenta de X, dijo que ella aceptaba la nominación del partido, que esperaba ganarse el cupo dentro de la nominación y que de esa forma esperaba poder llevar al Partido Demócrata a la unidad y también al país para poder vencer a Donald Trump. Ahora, Sol, esto pone fin a semanas que han sido caóticas dentro del Partido Demócrata, desde el debate en que Joe Biden tuvo una participación absolutamente desastrosa frente a Donald Trump. Allí comenzaron muy fuerte los pedidos dentro del Partido Demócrata para que Biden bajara su candidatura, semanas que además han estado marcados por el intento de asesinato contra Donald Trump y la convención del Partido Republicano. Parecía prácticamente imposible que Biden pudiera intentar competir contra Donald Trump, que está muy arriba en las encuestas, y finalmente entonces, como tú decías, Sole, en medio de todos estos problemas que ha tenido en las últimas semanas y de la gigantesca presión que había habido en su contra, finalmente Joe Biden ha decidido renunciar en una decisión que tomó después de conversarlo con muy pocos asesores
asesores. Según ha trascendido, un pequeño círculo con el que finalmente conversó la decisión y la forma de hacerlo, que fue finalmente a través de un posteo en las redes sociales. Claro, todo esto además mientras estaba en aislamiento en Delaware, recuperándose del COVID-19 que se le había diagnosticado durante esta semana. Y claro, aquí todo partió a partir de ese desempeño desastroso en el primer debate contra Donald Trump. Luego vinieron los lapsus en los que se refirió como presidente Putin a el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky o vicepresidenta Trump sobre Kamala Harris. Vamos a ver ahora la cronología que llevó a la caída de la candidatura de Joe Biden en la siguiente nota. Solitary person eligible for what I've been able to look on the total initiative. Titubeante y errático. No hace falta traducción para entender que el presidente Joe Biden tuvo severas dificultades para hilar algunas frases en medio del primer debate con Donald Trump el pasado 27 de junio en la ciudad de Atlanta. Uno de los momentos más viralizados en las redes sociales corresponde al momento en que hablaba sobre su política de salud, con una respuesta inconexa y dubitativa. Seguimos reforzando nuestro sistema sanitario, asegurándonos de que somos capaces de hacer que todos y cada uno de los pacientes sean elegibles para lo que he sido capaz de hacer con el COVID, tratando con todo lo que tuvimos que hacer con... Mira, si finalmente vencimos a Medicare. Luego del episodio, aumentaron las dudas respecto a la idoneidad de Joe Biden como candidato presidencial frente a un Donald Trump que se mostró más enérgico. Pero al día siguiente reapareció decidido en un evento de campaña en Carolina del Norte, donde ratificó su intención de mantenerse firme rumbo a la reelección. No camino tan fácil como solía hacerlo, no hablo tan fluidamente como solía hacerlo, no debato tan bien como antes, pero sé lo que sé decir la verdad, sé cómo hacer este trabajo, sé cómo hacer las cosas, lo sé, como lo saben millones de estadounidenses. Cuando te derriban, te levantas. Y es que el comentado debate dio mucho de qué hablar. Incluso el diario The New York Times pidió a Biden dejar la carrera presidencial. Acción que rápidamente tuvo repercusión en la Casa Blanca, donde respaldaron al mandatario. Lo que puedo decir es que el presidente está avanzando, sigue adelante con su campaña y su campaña ha sido muy, muy clara al respecto. Eso es de lo que puedo hablar y lo que puedo decir. Y cualquier otra cosa que estemos oyendo o de lo que se esté informando es absolutamente falsa. Pero este no ha sido el único desacierto que ha tenido Joe Biden en los últimos días. El 11 de julio, mientras participaba en la cumbre de la OTAN en Washington, sufrió un par de lapsus que siguieron sembrando dudas. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president. Trató de arreglarlo, pero en una conferencia de prensa que era vista como una prueba de fuego para Joe Biden, no hubo manera de que el error pasara inadvertido. Después del desastroso debate de hace 2 semanas, fue imposible para el Partido Demócrata dar vuelta a la página frente a los cuestionamientos. Aunque algunos congresistas lo apoyaron, otros no quisieron respaldarlo explícitamente. ¿Quiere que Biden sea el nominado demócrata en noviembre? Quiero vencer a Trump en noviembre. ¿Biden puede hacer eso? Esa es una pregunta para Joe Biden. Cada vez más congresistas se sumaron a los pedidos para que Biden bajara su candidatura, pero él continuó con sus actos de campaña. Todo estaba listo y dispuesto para recibir al presidente de Estados Unidos en la ciudad de Las Vegas, en un evento que buscaba convocar el voto latino de cara a las elecciones de noviembre. Eso hasta el siguiente anuncio. Él compartió su profunda decepción por no poder acompañarnos esta tarde. Ahí mismo, en el estado de Nevada,
el mandatario comenzó con los primeros síntomas que posteriormente fueron confirmados. Las pruebas de COVID-19 dieron positivo y sus eventos de campaña fueron suspendidos. Tras esta serie de episodios fue que finalmente en horas de la tarde de este domingo, el mandatario estadounidense comunicó su renuncia a la contienda electoral a través de una declaración compartida en sus redes sociales, lo que abre un escenario incierto a menos de un mes de la convención demócrata. Y esta es la portada de la revista Time en este momento. Sale, por cierto, Joe Biden y quien entra es Kamala Harris, la más probable candidata entonces del Partido Demócrata. ¿Quién es Kamala Harris, Sole? Claro, Daniel, esta portada es la continuación de la portada que dice Panic, que es la portada que habían publicado hace algunas semanas después del desempeño de Biden en el debate. Kamala Harris tiene 59 años, es la vicepresidenta, la primera vicepresidenta afroamericana, además de Estados Unidos, con una trayectoria como senadora por California, también fue fiscal de California. Y la verdad, Daniel, es que hasta antes de este debate donde Kamala Harris comenzó a posicionarse en las encuestas como una candidata más competitiva, no era considerada una figura popular en Estados Unidos. Acá mucho se le atribuye a eso el hecho de que Joe Biden le encomendó tareas difíciles a ella como vicepresidenta, entre ellas hacerse cargo de un tema tan complicado como lo es la inmigración, y con un Donald Trump que ya lo hemos visto desde siempre, que hace campaña con el tema de la inmigración como su caballito de batalla. Si lo escuchábamos además el fin de semana en su primer acto después del intento de asesinato, mencionó mucho el tema de la inmigración y aprovechó además de atacar a Kamala Harris por su manejo sobre ese tema. Ahora la pregunta que muchos están haciendo en Estados Unidos es ¿quién va a ser su compañero de fórmula? Aquí suenan varios de los nombres de gobernadores que finalmente han salido a darle su respaldo a Kamala Harris, con el nombre del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, que ha tenido ahora mucha visibilidad después del ataque contra Donald Trump como la más probable carta para ser el compañero de fórmula de Kamala Harris. Así es, una nueva campaña entonces la que comienza ahora. Trump siempre como favorito, pero Kamala Harris, si es finalmente nominada con el Partido Demócrata, puede llevar competencia en varios temas como el aborto, donde tiene ventajas por sobre Trump. Así que historia en desarrollo todavía que vamos a estar siguiendo mañana. Muchas gracias, Sole. Gracias, Muy Daniel. buenas noches. Buenas noches.